Voy a saludar ahora a Josefina Durán. Josefina, gracias por haber venido. Es directora del área jurídica del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA. Y la hemos invitado justamente por la polémica alrededor de la aplicación de lo que fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del aborto en el caso de violación, pero lo que dice la Ciudad de Buenos Aires, hasta las 12 semanas de gestación. Josefina, gracias de nuevo por haber venido. ¿Cuál es la postura de ELA respecto a esto? Bueno, en verdad, más que la postura de ELA, es la postura de respeto al Código Penal, tal como está redactado hoy, que el Código Penal lo que dice es que el aborto no es punible en 4 supuestos. En caso de riesgo para la vida o para la salud de la madre, y en caso de violación o, textualmente, acá viene una redacción poco feliz del código, o atentado al pudor de mujer idiota o demente. Sí, terrible. Horrorosa. El código tiene casi 100 años, o sea, este artículo está hecho hace casi 100 años, la redacción es propia de la época y no muy respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad hoy en día. El Código Penal, como te digo, no habla de plazos, habla de esos 4 supuestos y dice que alcanza con el consentimiento de la mujer o de su representante legal, si tiene una discapacidad, y con la intervención de un médico. Nada de todo esto respeta el protocolo de ciudad. Y el Código Penal tiene una jerarquía jurídica mayor. Superior. Claro. Entonces ahora, ahí es el conflicto. ¿Por qué tuvo que intervenir la Corte en ese sentido si el Código Penal, como vos mencionás, ya lo tiene especificado, que en esos casos el aborto es no punible? Bueno, lo que pasa es que había discusión dentro de los jueces y dentro de la doctrina penal respecto de los casos de violación, porque la discusión era, el Código está contemplando cualquier caso de violación o las violaciones o atentados al pudor solo de mujeres idiotas o demente. Esas eran las discusiones doctrinarias. La mayoría, de todos modos, de la doctrina penal... Pero el Código Penal aclaraba en los 2 casos, digamos. El caso de violación o de atentado a personas con discapacidad. Y suena un poco absurdo de dónde se agarraba el argumento más restrictivo, que era de lo siguiente. El Código dice violación o atentado al pudor de mujer idiota o demente. Decían, si hubieran sido casos distintos, hubieran agregado una coma, violación, coma, o atentado al pudor de mujer idiota o demente. Lo cual también es una interpretación bastante forzada del idioma castellano, porque la O es disyuntiva, digamos, son 2 casos distintos. La Corte lo que vino a aclarar es, bueno, son 2 casos distintos, claro, o sea, es en todo supuesto de violación, tal cual. Lo que cambia en el caso de una mujer con discapacidad es que se necesita la autorización de su representante legal. Esa es la diferencia y por eso está especificado distinto. Eso es lo que vino a aclarar la Corte. Y también vino a decirles a los médicos y a los poderes ejecutivos y legislativos de las provincias que emitieran protocolos de atención para estos casos a fin de no dilatar burocráticamente la posibilidad de hacer abortos no punibles, porque muchas veces los médicos pedían intervención de otros médicos, pedían permisos judiciales que el código no exige, en fin, toda una serie de trabas burocráticas que no contemplaba el código. Entonces la Corte quiso aclarar eso. Claro. Cuando se empieza a hablar puntualmente sobre el tema de los 3 meses de gestación o estas 12 semanas antes de la decisión de la Corte y demás, es cuando se empieza a debatir la posibilidad de despenalizar el aborto, ¿no? Ahí es cuando se mete esta idea de que, bueno, hasta las 12 semanas podría ser. Ya no en los casos solo de violación, algo que, digamos, no ha prosperado todavía el debate serio en este sentido, porque empezaba justamente el año pasado con elecciones y son temas delicados para tratar en momentos electorales, pero... digamos, ahí ya no hablaba del tema de violaciones o atentados contra la mujer con discapacidades, sino de la despenalización directamente del aborto. La Ciudad de Buenos Aires dice, bueno, sí, hacemos lugar a lo decidido por la Corte, pero hasta las 3 semanas de gestación, hasta las 3 meses, hasta las 12 semanas de gestación, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que es esto, el código nada dice de plazos. Lo que se mezcla, tal como decís, es la discusión sobre lo que se llama el aborto a libre demanda, digamos, cuando la mujer lo solicita. Entonces, son 2 modelos regulatorios distintos, digamos, ¿no? En los países en los que el aborto es legal, lo que suele funcionar es un sistema de plazos. El aborto es libre hasta las 12 o 14 semanas, según el país, y después hay sistemas de excepciones. Cuando corre riesgo la vida de la mujer. Cuando es una violación. Cuando es una violación. Determinados supuestos en que, de todos modos, se puede realizar la práctica más allá de las 12 semanas. Entonces,
Eso funciona en los países en los que, te repito, está despenalizado el aborto. Que no es nuestro caso. Claro. Entonces, nosotros tenemos lo que se llama un sistema de casos. Claro. El aborto solo está permitido en estos cuatro supuestos. Casos. Y de algún modo le pone la Ciudad de Buenos Aires un freno o un plazo al tiempo en el que en estos casos está permitido en el ámbito de la capital federal. Alguna de las cosas que leía, de las que mencionan ustedes, es muchas veces una mujer discapacitada no llega a enterarse que está embarazada hasta los 3 meses de embarazo, o sus familias, o su entorno, como para pedirlo. Exacto, ¿no? Solo una mujer con discapacidad, sino también, bueno, muchas veces chicas chiquitas. Sí, claro. Muchas de las violaciones se dan en el seno intrafamiliar, claro, contra lo que suele decir o pensar el común de la gente, la fantasía esta de que te atacan a la noche por la calle. La verdad es que esas son las menos de las violaciones. La gran mayoría se dan en el ámbito intrafamiliar y de los conocidos. Claro. Y en esos casos también es muy difícil. Por el temor y por no se dice nada hasta pasado un determinado tiempo en el que se termina dando cuenta la madre porque le ve la panza grande a la hija. Tal cual, que no pudo expresar a tiempo lo que le pasaba o que no sabía. Y también muchas veces lo que se da es que está bien, se dice antes, o se avisa o se entera antes, pero se dilata por estas trabas que te digo que es necesario que ponen los médicos y se termina pasando el plazo de 12 semanas. Uno suele hablar de 12 semanas porque hay menos riesgos para la mujer de realizar aborto. Menos, pero no quiere decir que haya tanto más riesgo más allá de las 12 semanas ni que esté prohibido hacerlo, no. De hecho, ha sucedido que se han hecho interrupciones de embarazos de mujeres con discapacidad con 20 semanas de gestación y no ha pasado nada, digamos, no ha traído ninguna consecuencia para la salud de la mujer. Al contrario, la consecuencia muchas veces es forzarla a llevar ese embarazo adelante cuando no está preparada. Claro. También ha intervenido la Iglesia, ¿no?, en relación a esta decisión del gobierno de la ciudad, pero digamos en algo que la Iglesia siempre tiene su postura, claramente, y repitiendo un poco lo que había dicho cuando fue que salió lo de la Corte. Respecto de la situación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer o que van a llevar alguna acción adelante en relación a este tema? Sí, mira, la verdad es que es muy reciente, es muy reciente el protocolo este. Vamos a pensar qué estrategia seguir. Lo que sí es claramente inconstitucional. ¿Qué pasa en otros países? ¿En Latinoamérica en general? En Latinoamérica en general el aborto está permitido solo bajo el sistema de casos, como te decía. Algunos países contemplan más casos que solo violación o riesgo para la salud. Y hay países más restrictivos que lo prohíben en todos los casos. De los países de América Latina solo está despenalizado en Cuba y en Puerto Rico. Pero ver el mapa del aborto legal es ver el mapa de los países en desarrollo y los países más pobres. Si uno superpone los mapas de uno y otro, las regiones con mayor índice de desarrollo son aquellas que tienen exactamente. Legal. ¿Y por eso tienen más demanda de aborto o no? No, al contrario. Las demandas no suben, al contrario, al hacerlo libre. Se bajan. Mira. Y baja también la mortalidad seguramente infantil o la mortalidad. Sí, la mortalidad materna, sin duda. Sí, porque las consecuencias del aborto son la principal causa de mortalidad materna en Argentina. Sí, sin dudas. Obviamente que la despenalización del aborto va acompañada también de hacer cumplir las leyes de educación sexual, de mayor acceso a los métodos anticonceptivos. No, el aborto es la última ratio a la que acude la mujer, a la que todo lo demás le falló o a lo que no pudo acceder. Y en el caso puntualmente de plazos, vos me decías, me contabas un poco acerca del mapa en los lugares en los que es legal y en los que no, pero cuando el aborto es legal por casos, ¿hay plazos en alguno? ¿Hay otro país en el que haya porque plazos? Como te decía, son dos sistemas distintos. O funciona por plazos, con algunas excepciones para casos determinados más allá de las 12 semanas, o funciona bajo el sistema de casos como es el argentino. Que igual el sistema de casos fracasa. Digamos, fracasa ¿por qué? Porque los casos son dables a interpretación. Cuando estamos, esto otra vez, como si es verdad que existió una violación, si no, hay un montón de temas de regulación que hacen muy difícil que funcione el sistema de casos. Aparte es muy difícil comprobar hasta las 12 semanas esto, ¿no? De que entre que se entera el entorno o la persona, se denuncia, en el caso de una menor tal vez que
por miedo no haya hablado a tiempo. ¿Se comprueba si fue violación o no fue violación? Si fue las 12 semanas pasaron. Sí, por supuesto. Por eso una de las cosas que dice la Corte es no hace falta la denuncia de la violación. Alcanza con una declaración jurada de la víctima frente a los médicos, porque otra vez los procesos judiciales tienen un tiempo que es incompatible con el del embarazo. Claro. ¿Ustedes sintieron acompañamiento desde algún sector en esta postura que llevan adelante? Porque la polémica como que duró un día en los medios y ahora se supone que la reglamentación está vigente, ¿no? Sí, sí. La capital. Sí, mira, vos por un lado señalabas lo de la posición de la Iglesia. Nosotras somos respetuosas de esa posición. Lo que pasa es que lo que decimos es, en el marco de un Estado laico, las creencias religiosas de cada cual son muy respetables, pero pertenecen al ámbito privado. O sea, eso no puede ser la moral pública. La persona que profesa determinada religión está en todo su derecho de no elegir no abortar frente a determinada situación de la vida. Lo que estamos diciendo es que eso no se le puede imponer a todos. Exactamente. A ver, ¿qué hacen exactamente en ELA? En este caso puntual se refieren a este tema, pero además ustedes ahondan en todo lo que tiene que ver con el género en Latinoamérica, las cuestiones de género en Latinoamérica, ¿no? Sí, exactamente. O sea, esto es uno de los temas que trabajamos, ¿no? Que en el marco del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, no solo aborto. Aborto es uno de los temas. También trabajamos acceso al empleo de las mujeres, trabajamos participación política de las mujeres. ¿Cómo está Argentina respecto al resto de los países de Latinoamérica en cuanto a la valoración de la mujer, en cuanto al respeto por la mujer, en cuanto, digo, porque ustedes son los que tal vez tienen los números más frescos, ¿no? Mira, en términos generales, así haciendo un pantallazo muy burdo, en términos legislativos, salvo en el caso de aborto, Argentina tiene un buen panorama. Suscribimos todas las convenciones internacionales de derechos humanos, tenemos leyes de violencia amplias. El problema es la ejecución. ¿La práctica? Exacto. El problema es el abismo entre la legislación y la práctica. Bien. Te agradezco mucho que hayas venido, Josefina. Este tema seguramente va a seguir en debate en los próximos días. Tal vez volvamos a comunicarnos. Gracias. Era gracias a ustedes. Un poquito para mostrar la postura de esto que abrió polémica en el principio de esta semana.